Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Con la imposición de las cenizas, el miércoles pasado, comenzamos el tiempo de Cuaresma, 5 semanas dedicadas a la conversión para celebrar la resurrección de Jesús. La liturgia de hoy resalta la voluntad de Dios de renovar constantemente su alianza y su perdón, invitándonos a la conversión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en el primer domingo del tiempo cuaresmal. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu. Vereko nyamde jara. Ore por Yahu vereko nyamde jara. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko nyamde jara. Ore por Yahu vereko nyamde jara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio. No habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra.
Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente, en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, porque el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense que estamos entonces iniciando con este primer domingo y desde aquí la primera semana del tiempo de Cuaresma. Ya hemos dicho desde el miércoles de ceniza, que es un camino de 40 días. El número 40 significa toda una generación. Esto entonces, queridos amigos, vean a entender ponana, imagínate Cuaresma, 40 días. La Biblia quiere decir generación. ¿Se acuerdan? 40 días de lluvia para purificar en el tiempo de Noé, ¿verdad? De los pecados de la humanidad.
40 días también entonces que los espías se van a explorar la tierra que después le vamos a llamar la tierra prometida. 40 años por el desierto. Y ahí sigue Dios luego en el libro de los números, ustedes van a estar errantes, tienen que purificarse, porque anda peguero vía y veñan de yaras, entonces peguatata lleve. PBB 40 años irean y catuma peque a la tierra prometida. Entonces, el 40, que también después nos dice 40 días Jesús en el desierto, etcétera, etcétera, todos estos elementos del 40 son elementos importantes para darnos a conocer que no es un tiempo cronológico, no es cronología, cronología, tiempo, calendario, no, sino que 40 es un tiempo más bien teológico, teología. Es el tiempo de Dios, quiere decir. También otra forma, ¿verdad? Solamente que nosotros utilizamos tanto porque la Biblia se escribe, sobre todo el Nuevo Testamento, en griego. También tenemos la traducción del Antiguo Testamento al griego. Tenemos el hebreo. Y entonces, todas estas expresiones que incluso nosotros traemos y utilizamos mucho en nuestra religión cristiana, en la revelación de Dios, vienen también palabras griegas. El kairos, por ejemplo, griego beitein, cronos, cronología. Ñandego ñañeve, griego que castellano, alleva. Nuestro castellano viene del griego, las raíces griegas. Bueno, entonces eso es importante porque el kairos quiere decir el tiempo oportuno. Entonces es un tiempo de Dios. Es el tiempo en el que el Señor toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para que nosotros entendamos. Ya hay purula ñane acá y se ve lleva. Ñama ña ya ella, entonces ko anga bebe ñe punu lleva. Ñañe mombarete para que la fuerza y la gracia de Dios actúe en nosotros. Y esos son los 40 días o los 40 años que nosotros hablamos en la Biblia. Y hoy justamente comienza así, ¿verdad? Dice el espíritu, el tiempo de Dios, la fuerza de Dios, el deseo de Dios. Eso quiere decir el espíritu. Pese añandúa, pese con ¿me lleva hacia dónde? Me lleva hacia el desierto. Es esa fuerza interior, queridos hermanos, la que nos tiene que llevar a introducirnos en este tiempo de Cuaresma. La ñandé, entonces na ñañanduino, tena ñandenda yaje yaino peñandere covea lleva. Oñe ya yo oñe piti amañá por la fuerza del espíritu que nos introduce en el camino del desierto, en el camino de la purificación, en el camino del encuentro personal con el Señor, ciertamente que no vamos a tener ningún cambio. Y en este tiempo cronológico, 40 días para nosotros que vamos a tener ahora, pero que sin embargo es un tiempo teológico para nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a hacer un camino donde vamos a ir mirando cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son estos elementos que no nos están dejando crecer como comunidad, o cuáles son los elementos que yo, por mi egoísmo, estoy haciendo y hago que la comunidad no crezca. O cuáles son aquellos elementos que a mí me están atando y entonces no estoy contribuyendo para que la comunidad se pueda soltar, para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad entonces viva de acuerdo a los principios y los valores que Dios quiere de nosotros. Y por eso después justamente se va a insistir en este aspecto. Después de toda esta experiencia de conocer Jesús, lo que estaba pasando, ¿qué hace? Después de haber experimentado esa presencia del encuentro con el Señor, entonces dice Jesús se dirigió a Galilea. Y allí es donde comienza a proclamar el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Upealo yerurea ñandé. Conviértanse, crean en la buena noticia. Peñemon baretemíquena, lleva, desde la gracia y la fuerza del Señor.
Creer en el Señor quiere decir aferrarse a los valores y los principios para que hagamos un verdadero camino de conversión. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que este tiempo de Cuaresma no sea un tiempo infructuoso, sino que al contrario, que al final, ¿verdad?, cuando estemos concluyendo y entrando en nuestra Semana Santa, podamos decir: aquí, Señor, están los frutos de mi verdadera conversión, de mi verdadero cambio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: a ti, Señor, elevamos nuestra oración. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por la Iglesia Universal, para que habiendo visto el paso del Señor en medio de las numerosas dificultades, siga siendo signo de consuelo y esperanza en un mundo frágil y dividido, oremos al Señor. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por nuestra sociedad, para que alejándose de cosas superficiales y actitudes egoístas, sea un verdadero hogar para todos, oremos al Señor. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por los enfermos, que también sufren por no ser atendidos oportunamente y con los implementos necesarios, oremos al Señor. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por los consagrados y consagradas jóvenes en el Paraguay, para que el tiempo cuaresmal los afiance en la respuesta al Señor, oremos al Señor. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad. Aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente